Hola amigas y amigos, bienvenidos a otro episodio de Matiné, Vermú y Noche, que este programa que todavía no lo hemos podido estabilizar en una frecuencia determinada, en un día determinado, pero es más difícil de hacer, es más complicado, estamos en eso, pero estamos tratando de entregar por lo menos una vez a la semana, mínimo, ojalá dos, este material. Entrando en materia, yo creo que a ninguno de ustedes le deja de hacer tilín la palabra Espartaco. Algunos recordarán que fue un personaje de la época de los romanos, que parece que se rebeló. Otros habrán visto una serie de televisión que se llamaba Espartaco. Y algunos más viejos, o muy aficionados al cine, aunque no sean tan viejos, personas que ven mucho cine en YouTube, en sitios especializados, etc., recordarán la película Espartaco, protagonizada por Kirk Douglas, quien recientemente, como ustedes saben, falleció. Y es de esta película, Espartaco, de la cual vamos a hablar porque es una gran película y hay muchas cosas relacionadas además con esa película que es interesante conocer. Espartaco, yendo a lo histórico, fue un gladiador que en el año 73, junto con otros gladiadores, se escapó de la escuela de gladiadores, que no estaba en Roma, sino que era una ciudad cercana a Roma, y luego fue agregando a esa banda inicial a esclavos. Recordemos que en la República Romana, estamos hablando del siglo I a.C., 73 a.C., y luego por mucho tiempo después, durante los siglos del Imperio, la economía romana se sustentaba a veces con mucha fuerza y a veces con menos, pero siempre era importante el factor esclavitud para trabajar los campos, trabajar las minas, la esclavitud doméstica, la servidumbre doméstica, eran esclavos, etc. Es un tema complejo el de la esclavitud en Roma, algún día lo hablaremos en los programas de los sábados. El hecho es que hubo una rebelión y no fue la única. A lo largo de la historia de Roma hubo numerosas rebeliones de distinto tamaño. Esta fue una de las más famosas porque duró 2 años, se produjo dentro de la península italiana y antes de terminar esta revuelta, este motín con la derrota final del ejército esclavo, ellos en distintas oportunidades lograron derrotar a varias unidades militares romanas, y no solamente una cohorte, o sea, un batallón de 800 personas, sino que a ejércitos de varias legiones. Así que quedó marcado en la historia romana como uno de los grandes eventos y desde luego simbólico de las rebeliones de esclavos. Y en 1960 se filma esta película, se publica esta película, en la cual actuó una gran cantidad de actores y actrices de primera línea del Hollywood de ese entonces. Desde luego, Kirk Douglas, que también fue productor, junto con otra persona, fue uno de los productores de la película, o sea, uno de los que puso la guita. Kirk Douglas hizo de Espartaco, Tony Curtis hizo de Antoninus, el esclavo que se acerca mucho al círculo íntimo de Espartaco. Peter Ustinov hace de Lentulus Batiatos, el dueño de la escuela de gladiadores de la cual escapa Espartaco. Laurence Olivier haciendo de Crassus, que fue un político y un millonario muy importante en la historia de la República Romana, muy importante. John Gavin, un actor bastante menos conocido ahora, en esa época sí, no era un gran actor, aparecía en películas de protagonista, tiene una cara como de palo, no era muy expresivo. John Gavin hace de Julio César, que era muy joven en esa época y estaba cercano al círculo político de Craso. La hermosísima Jean Simmons hace de la niña que se relaciona con Espartacos. Y bueno, un tremendo elenco. Eso para empezar. O sea, fue una superproducción. Estamos hablando aquí de una superproducción con todos los elementos de
de la superproducción americana, es decir, como he dicho, un gran elenco de estrellas, incluso para papeles menores. Se me están perdiendo varios nombres más famosos. Los piratas cilicianos que terminan traicionando a Espartaco. También hay un actor, creo que es Akin Tamirov, que hace del pirata que en primera instancia contrata una flota para sacar a los esclavos de Italia y después lo compra Craso y los piratas traicionan a Espartaco. Muchos actores de primera fila. Ese es un detalle típico del cine de superproducción. Otro elemento. El director de la película en un principio fue Anthony Mann, que fue un tremendo director, un gran director de cine, pero tuvo problemas con Kirk Douglas, abandonó la dirección y se le entregó al entonces joven y mucho menos conocido Stanley Kubrick. El Stanley Kubrick de Odisea del Espacio, de Barry Lyndon y de tantas grandes películas. Stanley Kubrick. La película se filmó en España y en esa época no existían los programas de digitalización, de efectos especiales que ahora permiten inventar de la nada grandes masas. Todo se hizo con actores o con extras de verdad. Las grandes masas que ustedes ven en esta película, por ejemplo en la batalla final, cuando es derrotado Espartaco, las masas tanto de esclavos como las masas de soldados romanos son personas de verdad. Para esos efectos, los productores de la película hicieron uso del ejército español. Todo lo que ustedes ven, sobre todo los que ven como legionarios, marchando, acercándose al lugar donde van a combatir con Espartaco en perfecto orden y efectuando evoluciones tácticas absolutamente perfectas, eran soldados, acostumbrados por lo tanto a los ejercicios, a la disciplina, a los movimientos coordinados, etc. Otro elemento interesante, porque hay muchos elementos que se asocian a esta película para hacerla algo muy especial, es que el guionista fue Dalton Trumbo. Dalton Trumbo, y esto es una historia que he contado en alguna oportunidad, era un guionista que por algún motivo u otro cayó en las listas negras de Hollywood de los años 50, en la época del macartismo, y lo sacaron de circulación. El hombre sobrevivía escribiendo guiones con un nombre falso para películas clase B. Todo el mundo sabía que estaba pasando eso, pero el tipo no podía poner su nombre y aparecer en grandes películas, sino que en cualquier película barata, el hombre, para ganarse unos pesos, se inventaba un nombre y escribía el guión porque era muy buen guionista. Pues bien, Kirk Douglas decide rescatar de este exilio cinematográfico a Dalton Trumbo, y no solamente lo convoca para ser el guionista de la película, sino que su nombre aparece claramente en los títulos de la película. Guión, script, Dalton Trumbo. Punto. Y a partir de ese momento, Dalton Trumbo, podríamos decir, recupera su carrera como guionista abierto y de grandes películas. Hay más. Esta película, debido a que los héroes son lo que ahora llamaríamos los desposeídos, los esclavos, o sea, los más desposeídos de todo en la historia de la humanidad son los esclavos, desposeídos finalmente de su libertad, desposeídos de su familia, de su país, desposeídos de todo. Y eso, que sean ellos los héroes y no como en el cine norteamericano clásico de esos años, por lo menos en esos años era así, en forma absoluta, los héroes no eran representativos de la institucionalidad oficial. No era el científico del ejército, los oficiales del ejército, la policía, el gobierno, no, los esclavos. Entonces eso tenía cierto tufillo a cosas sospechosas. Aún así la película, que es una gran película, y yo los invito a verla allí donde esté disponible, está disponible, ganó varios Oscars, un montón de Oscars, y bueno, su fama, su capacidad
su narrativa, la épica que hay en esta película, se impuso a toda resistencia. Hay más todavía respecto a esta película. El compositor. El cine norteamericano de esos años, y especialmente las superproducciones, ponían mucho énfasis, cosa que se hace hasta el día de hoy, pero sin tanto alarde, en la música. Y habían una serie de compositores que se especializaban en componer música para películas. Uno de ellos era, por ejemplo, Dimitri Tiomkin. Habían otro. Y en este caso, el compositor fue Alex North. Y a mi juicio, la música que compuso Alex North para esta película es la mejor música que jamás se ha compuesto para cualquier película de todos los tiempos. En este video hay en alguna parte un lugar para que ustedes marquen ahí y vayan a la dirección donde pueden escuchar la música de títulos. Se llama música de títulos en el cine, bastante obvio, a la música que está sonando, que está apareciendo, que se está tocando, mientras en esa época aparecen los títulos. Hoy en día suele ser al revés, las películas empiezan al tiro, digamos, de un golpe, y los títulos van al final, por lo menos la mayoría de las películas es así. En esa época siempre los títulos iban al principio, los actores, los técnicos, iban apareciendo todas esas cosas, y en este caso, en esta película, no solo los títulos y la gráfica que se usó en los títulos fue realmente espectacular, sino que la música que compuso North para esos títulos es lo mejor que se ha compuesto en relación a su calidad intrínseca como música, a su relación con el tema de que trata la película. Todos los aficionados a la música que tengan algún conocimiento se van a dar cuenta de los sofisticados procedimientos musicales que utiliza Alex North, por ejemplo los clúster armónicos, un montón de técnicas que ponen los pelos de punta. Recuerdan por momentos a Ottorino Respighi, un compositor italiano que compuso una serie de cuadros musicales, uno de ellos Los Pinos de Roma. Y ustedes, si escuchan esta música y conocen Los Pinos de Roma, se van a dar cuenta que hay algunos elementos musicales, la manera de armonizar, la manera de acumular al mismo tiempo varios acordes. Ahí están los clústeres que se llaman, todas esas técnicas, y realmente una música potente. También fue muy hermosa la música, el tema de amor de esta película, el amor que había entre Espartaco y Varinia, que era la niña, interpretada por Jan Simmons. Luego tenemos la música que usa para pintar la batalla final, y también estamos incluyendo aquí una dirección de internet para que ustedes vean en YouTube ese pedazo que es la batalla final, donde ahí ustedes pueden ver este despliegue de masas hechas con personas de verdad, con actores, con extras de verdad, y la música que utiliza para ir describiendo el despliegue de esta máquina militar que eran las legiones romanas es realmente extraordinario. Entonces tenemos una cinematografía de gran calidad, filmada en 70 milímetros me parece, o sea, las tomas, el cinematografista de la película, un gran artista y técnico, la música, los actores, las actrices, el despliegue, el guión, todo esto es infinitamente superior a la serie de televisión, que probablemente muchos de ustedes, los más jóvenes, han visto. La serie de televisión es fantasiosa, aparecen ahí los gladiadores como una especie de atletas musculosos y medio cubiertos, oleaginosos y un poquito ambiguos en sus conductas, de todo orden, ¿no? Todos unos galanes dando saltos y acrobacias. No era así la realidad. Cuando ustedes vean las tomas, si las ven, de la batalla final, se van a dar cuenta que en esta versión del año 1960, está mucho más cerca de la realidad. El ejército de Espartaco no eran unos atletas preciosos, musculosos y cubiertos de aceite y medio raríficos. Era gente muy pobre, eran mujeres, viejos, niños, sucios, enfermos. Eso es lo que ustedes van a ver. Ese era
la gran masa del ejército. Los gladiadores eran muy pocos y desde luego estaban distribuidos en este ejército masivo como oficiales, como el alto mando que acompañaba a Espartaco, pero la mayor parte del ejército eran los flaites de la época, digamos. Y eso acerca la película a la realidad mucho más que esta serie que ustedes deben haber visto, donde además aparecen estos atletas un poco al estilo gringo típico, ¿no? El héroe matando él solo a docenas de enemigos. Es una cosa completamente artificiosa. Esta película marcó una época. Como les digo, es la primera película o superproducción donde los héroes no son institucionales. Es la primera película donde el productor y Kirk Douglas en este caso va abiertamente contra la sofocante postura que había generado en Hollywood el macartismo. Es la primera película superproducción americana que se filma fuera de Estados Unidos, en España. Es la primera gran película de Stanley Kubrick. Es una película donde además el guión, la historia que se cuenta, desde el momento en que Espartaco y sus gladiadores huyen de la escuela de gladiadores hasta el final, cuando los últimos sobrevivientes de la batalla final, entre ellos Espartaco, son crucificados como ejemplo para los demás esclavos de Italia y del mundo romano. Todas esas cosas constituyen hitos en la historia del cine. La película es poderosa, es épica. Y hay escenas enormemente conmovedoras que uno no puede dejar a veces hasta de lagrimear cuando las ve, como por ejemplo, al final, casi al final, los esclavos que sobrevivieron, Espartaco, su amigo Antoninus y otros que sobrevivieron a la batalla, los van llevando por la vía Apia y cada ciertos metros, pongamos 50 metros, agarran a uno y lo crucifican y así van generando como postes en un camino cruces con esclavos. Y al final van quedando dos esclavos, Espartaco y su amigo joven, representado por Tony Curtis, Antonino. Craso, que ha conocido a la mujer de Espartaco en su calidad de esclava, antes que esta esclava se metiera con Espartaco, y que está enamorado de Varinia, y que sabe que Varinia tuvo una relación con Espartaco, y hay, por lo tanto, hay una cuestión personal entre Craso, representativo de la oligarquía romana, y el esclavo Espartaco. Hay no solamente este tema de, llamémoslo, de clases, sino que hay un tema personal. Los dos aman a la misma mujer. Entonces, Craso ha decidido reservar a Espartaco y a su amigo Antoninus para el otro día, en la mañana o en la tarde, frente a todo el público de Roma, hacerlos combatir en el circo romano. Pero la noche antes, despechado por las palabras que le ha dicho Varinia sobre Espartaco, va presuroso a donde están estos dos últimos esclavos, Espartaco y Antoninus, y decide que ahora, en ese momento, peleen y que luchen a muerte. Y el que gane, el que sobreviva, va a ser crucificado. Ese es el premio para el que gana la batalla. Entonces, tanto Espartaco como Antonino, por amor al otro, quieren matar al otro en la pelea, para ahorrarle la crucifixión, que es una muerte mucho peor, larga, atroz, que morir simplemente de una estocada. Y por lo tanto, por amor luchan a muerte. Fíjense ustedes cómo se logra construir una escena así. Es extraordinario. Y al final, bueno, Espartaco vence, hiere de muerte a Antonino. Y Antonino, antes de morir, le dice: te he querido como un padre. Y Espartaco le dice: yo te he querido como un hijo. Es una escena espectacular,
muy conmovedora, muy potente, y les digo que Espartaco está repleto de escenas así de poderosas desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista histórico, etc. Es una película realmente extraordinaria y yo esperaría que los que no la han visto, de cualquiera que sea su edad, pero me imagino que especialmente gente joven que pueda estar viendo este episodio, la busquen en internet, la van a encontrar en algún lado y la vean. Hace algún tiempo, bueno, ya no sé ni siquiera si sigue existiendo la industria de los DVD, pero me imagino que sí. Yo tengo personalmente un DVD que compré, me acuerdo, en un cine, en el Hoist de la Reina, y supongo que en algún lado deben estar estos DVDs para el que quiera tenerlo disponible siempre y no estar, digamos, dependiendo de un sitio de la internet. Es una película extraordinaria. Bueno, esto ya es una cuestión personal. Yo creo que la he visto unas 10 veces mínimo. Desde la primera vez que la vi de cabro chico, el año 60 o 61, cuando la estrenaron en Chile, yo tendría 11, 12 años, hasta el día de hoy. No he dejado de verla cada cierto tiempo. Y en algunos casos, como yo soy muy inclinado a la música, recuerdo que en algunas oportunidades en que la reestrenaban la película en un cine de centro, estoy hablando antes de la época en que los cines de centro dejaran de ser cines de centro y se convirtieran en locales de la hípica o cosas como esa, cuando la reestrenaban, a veces iba a verla solo por escuchar la música de títulos, porque no había ninguna otra forma de escucharla. Ahora sí, hay también un CD con toda la banda sonora de la película Espartaco y por supuesto está la música de títulos, está la canción de amor, están todas las distintas músicas que se usan en la película, sus distintas secciones. O sea, ahora uno tiene recursos para mamarse la música o la película una y otra vez si quiere. En esa época no, así que uno tenía que ir al cine y no había manera de encontrar en otra parte esa música. Bueno, yo les recomiendo encarecidamente, si ustedes me pidieran una lista de las 3 mejores películas o más importantes películas o más emocionantes películas que he visto en mi vida, ahí estaría Espartaco de todas maneras. Ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son las otras 2 o 3 que pondría ahí? Probablemente Odisea del Espacio 2001, probablemente la película rusa La infancia de Iván, una gran película, o La historia del soldado, otra película rusa de guerra maravillosa. Espartaco, yo les recomiendo que vean Espartaco, van a sentir que se han dado realmente una aporotada cinematográfica a gran escala. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero sus comentarios. Si ustedes tienen deseos de que yo comente alguna otra película que a ustedes les pareció importante y que yo haya visto, probablemente es el caso, háganmelo saber con mail a la dirección de siempre, el contacto elvillegas.cl, etc. Y sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.